Hola, muy buenas noches tengan ustedes. Una disculpa por el ligero de retraso, pero hoy, como siempre y todos estos días, siempre hay inconveniente y el internet de Flor estaba fallando un poco. Ahorita en un momento regresa y ya está viendo a qué santo le reza para que podamos tener otra vez internet. Pero bueno, el día de hoy estamos otra vez de manteles largos como todos los viernes. Estos viernes que antes eran de chela, hoy son viernes de potencia. Muchas gracias por estar aquí. Ya esta es nuestra emisión número 14. Y el día de hoy tenemos al psicólogo Alberto López Vadillo. Él es el director de Camino que va de regreso. Y es una de las, vaya, es algo que nos va a ir platicando, pero es una parte muy, muy importante dentro de todo este ecosistema, porque habla de la inclusión y la integración real de las personas en situación de vulnerabilidad. Y recordemos que la situación de vulnerabilidad son muchas. Y no hay grupos vulnerables, sino nosotros permitimos que se encuentren en un estado. Bueno, muy buenas noches, Beto. Muy buenas noches, Flor. Creo que ya está llegando, pero ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal? Muy bien, mucho gusto. Pues me da muchísimo gusto también estar en este programa y bueno, pues platicando de algo que de pronto se ha vuelto ya en este momento tan importante que es la inclusión, ¿no? Todo el proceso de inclusión social y bueno, pues la inclusión laboral, ¿no? Y me parece que en este momento hay pues como cuatro grandes grupos que se pueden considerar dentro del proceso de inclusión que pues es toda la población que tiene capacidades diferentes, se le conocía antes, ahora son discapacidades, todo este grupo de personas que tienen conflicto con la ley o tuvieron conflicto con la ley, que son los que tienen antecedentes penales, el grupo de los indígenas también, que es un grupo grande, que estamos en esto, y ahora me parece que hay un grupo más que se ha añadido, ¿no?, a todo este proceso de inclusión, que es el grupo de los migrantes, que se hace cada vez más grande y que poco a poco se va volviendo también pues una comunidad que cada vez se está haciendo más grande, ¿no? Hace 3 años, 2 años más o menos, había una propuesta por parte del Congreso de los Estados Unidos que finalmente la lograron pasar y desde el año pasado todos los migrantes que llegan a Estados Unidos que son deportados, ya no los deportan a sus países, sino los deportan a México. Es literal, los dejan ahí en la garita, los tiran para acá y ahí los dejan. Entonces, de manera silenciosa se ha vuelto como también ya una cuestión muy, pues, interesante, ¿no? Esta cuestión de los migrantes que vienen del norte, más los que entran por la frontera normalmente. Y eso más la cuestión de los indígenas, más la cuestión de las personas con antecedentes penales, más las personas con discapacidad, pues se abre, ¿no? Un grupo bastante importante de personas que necesitan de esta inclusión, ¿no?, tanto social como laboral, y que las organizaciones de la sociedad civil, bueno, pues nos estamos como ocupando de un poco de esta tarea, ¿no? Y de buscar alternativas para que de alguna manera sean incluidos dentro de la sociedad y mucho más dentro del esquema laboral. Excelente. Bueno, buenas noches, Flor. ¿Ya nos escuchas? Bueno, Flor anda por ahí y cuando ya tenga internet nos va a contestar y va a participar, pero mientras aquí por aquí la tenemos. Pero bueno, eso está muy bien y bueno, mi idea, digo, suena radical, pero yo creo que el sueño dorado de los que queremos o pugnamos por la inclusión es que asociaciones como la tuya no tuvieran que existir, porque significaría que ya estaríamos todos incluidos, ¿no? Y tuviéramos que hacer un proceso de capacitación o seguimiento generalizado. Digo, ese sería el sueño, ¿no? La utopía de la inclusión, porque, bueno, los estándares lo dicen, todo el mundo todos tenemos los mismos derechos. Y hay convenios Claro. internacionales que están firmados. Y tú bien lo dices, los derechos de migración, hubo muchos problemas hace un año, ahorita todavía no está más o menos fuerte porque ya viene otra caravana y estamos en plena pandemia. Y bueno, ese es un derecho fuerte, pero particularmente el tema que tocas tú es tabú en México. Una persona que estuvo en la cárcel pareciera que es una persona no digna. Y es donde hay que buscar la manera de dignificarlos, ¿no? Y que tengan un desarrollo para su correcta reinserción social. Y bueno, ¿qué clase de actividades son las que hacen ustedes? Básicamente dentro del centro de reinserción nosotros trabajamos con personas de la tercera edad, con personas que tienen alguna pues enfermedad terminal, ya sea cáncer o algunos pacientes con VIH,
pacientes que tienen algún tratamiento psiquiátrico, hacemos como esta labor, ¿no? Hasta, bueno, hasta antes de la pandemia que podíamos entrar, entrábamos y hacíamos trabajos con ellos. Ahora que, bueno, vino esta circunstancia en la que pues los centros penitenciarios se cerraron por la misma cuestión de pues de la prevención, finalmente si se llegaran a contagiar allá adentro, pues imagínate, ¿no? Hacinados como están, sería pues muy complicado. Entonces cerraron los centros penitenciarios y entonces comenzamos a hacer algún trabajo con ellos para buscar, igualmente hace 6 meses, se promulgó la ley de amnistía en la que se pretende despresurizar, le llaman ellos, los centros penitenciarios a través de darle a personas mayores, personas de la tercera edad y personas que tienen delitos menores un proceso de amnistía y poder hacer que sus sentencias las cumplan en sus casas o que puedan reducir su sentencia. Entonces, en esta parte hemos estado trabajando un poquitito con ellos y también en la cuestión laboral, ¿no? Buscando que ahí adentro tengan oportunidades laborales y que puedan desarrollar trabajo, ¿no? Oye, Hace como 2 años pues, tuvimos un programa de coinversión muy interesante donde lo que hicimos fue convenios entre los microempresarios y la comunidad penitenciaria, buscando pues ayudar a las dos comunidades, ¿no? Unos a desarrollar sus empresas y los otros, bueno, a tener trabajos que tuvieran condiciones dignas, ¿no? Salariales y de crecimiento. digo, es obvio, supongo, pero hay un filtro, ¿no? Algún estudio psicológico o algo para que no vayan a ser presos que hayan sido de violentos o alguna situación así, ¿no? Pues también tenemos que cuidar al que lo va a contratar, ¿no? Mm, Sí, digo, finalmente, bueno, nuestra experiencia trabajando en centros penitenciarios como tal, o al menos el de aquí de Mérida, es que está como estigma, ¿no? Del que está por homicidio, que pareciera que pues está como con una pistola o con un cuchillo permanentemente, en el que si ha matado a uno puede matar a otro, ¿no? O el que tiene, o el que está por delitos sexuales, ¿no? Que entonces tienes que cuidarte porque en cualquier momento si te descuidas entonces te viola o algo así. Finalmente se vuelven precisamente esos estigmas o estos mitos, ¿no? Que hacen precisamente el proceso de, pues, no inclusión, ¿no? Este temor, ¿no? Ajá, Que pueda pasar ok. algo, ¿no? O la persona que estuvo ahí por robo o por fraude, que invariablemente, ¿no? Bajo esta idea de que gallina que come huevo, ni que le quemen el pico, ¿no? Dice el dicho, y que se Así. hace, ¿no? Que pues si lo hizo una vez, siempre lo hace, por lo tanto, no puede trabajar. Y lo que buscamos un poco es que no, o sea, finalmente las personas cometieron algún error, están allá, lo están pagando, o incluso cuando salen, ya lo pagaron, ¿no? Y se trata de no perpetuar la condena, ¿no? Bajo este estigma, ¿no? Como incluso les quitamos el nombre, ¿no? Ya no se llama Alberto López, ¿no? Se llama homicida. Entonces, lo que buscamos precisamente es la conciencia del otro lado, ¿no? Y hacer algo así como garantizar al patrón, este que está por homicidio no te va a matar, te lo prometemos, ¿no? Pues no, sería estigmatizarlo, ¿no? Lo que tratamos un poco es de desarrollar con ellos este trabajo desde el centro penitenciario para que cuando salga, pues lo vea como una persona normal que cometió un error, ¿no? Hay un proceso, ¿no? Que nosotros tratamos también de hacer y de romper de pronto esta diferencia entre los que están en la cárcel y los que están afuera. A veces es una línea muy delgada. Nosotros decimos que las personas que están allá adentro, en términos um, de infracción a la ley, ¿no? Pues los que están, la diferencia entre los que están adentro y los que están afuera es que los que están adentro los descubrieron y los que están afuera, pues no los han descubierto, ¿no? Porque generalmente, ¿no? Es como muy delgadita, ¿no? De pronto los que estamos afuera, pues podemos recordar una serie de veces en las que infringimos la ley, pero no nos descubrieron. Y hablo desde cosas tan elementales, algo como pasarte un alto y decidiste pasártelo, hasta alguna cosa, algún chanchullito que hiciste, porque resulta, bueno, ya trabajando allá adentro, que te sorprendería las personas que están allá adentro y las razones por las que están allá adentro, ¿no? Eh, Sí, y bueno,
Ok, hola, bueno, creo que ya se restableció. Beto, ¿me dices si me escuchas bien? Sí, genial, perfecto. Sí, sí. Ahora sí. Ya regresé. Tuvimos, bueno, y seguimos teniendo problemas técnicos viernes como de pandemia y bueno, Y de lluvia. y Por de favor, lluvia. si dejen de ver series 1 hora, ya después continúan. Así que hoy sí que nos está pasando de todo, pero bueno, ya estoy aquí. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, Beto, por estar aquí. Seguimos con esta conversación que yo agradezco a Beto de haber aceptado la invitación de estar en este viernes como invitado y quiero platicarles un poquito, ¿no? Hace 2 viernes, si no me equivoco, estuvo Alice por aquí, que tiene un proyecto de agricultura, Flor de Asfalto, y ella nos platicaba también que su proyecto que por azares del destino, está haciendo proyectos de agricultura sustentable en centros penitenciarios de ahí del Estado de México. Y dije, pues bueno, vamos a invitar a alguien de aquí, ¿no? Que también está trabajando con este tipo de proyectos, problemáticas, perdón, pero acá en Mérida, y que nos platique ya de más de cerca, ¿no? Entonces, por eso fue que decidimos que en esta ocasión, este viernes, que Beto nos acompañe para que nos platique de todos los proyectos que tiene. Y bueno, pues Beto, para continuar, me gustaría que también nos platiques un poco sobre tus libros, como si hay algún libro próximo. Primero, platícanos, ¿no? ¿Cuáles son los libros? Yo los conozco, pero obviamente la audiencia, platícanos cuáles son, en dónde se pueden conseguir y si tienes planes para un próximo libro. Ok. Bueno, pues sí, nosotros tenemos 4 libros que escribimos dentro del centro penitenciario, que básicamente, bueno, pues son historias de éxito que nos llamaron, cosas que nos llamaban la atención dentro del centro penitenciario, que buscaban un poco precisamente desmitificar esta idea de la comunidad penitenciaria y de las personas que viven en un centro penitenciario. Entonces, bueno, en cada libro íbamos platicando de esto, precisamente historias que surgen además de una columna que nosotros teníamos en un diario de aquí de Yucatán, que era una columna dominical y que de pronto, pues la forma como fuimos pues escribiendo, llamó muchísimo la atención y a través un poco de los correos y de la gente que de pronto te decía que estaba muy interesante y que de pronto te preguntaban por algún artículo que había salido 3 semanas antes o un mes antes o 2 meses antes, surge la idea de decir, bueno, y si compilamos todos los artículos en un libro y lo sacamos precisamente eso, como la compilación de los mejores artículos o los que han tenido mucho más impacto, y pues como surge la idea de un primer libro que luego se convierte en un segundo, en un tercero y un cuarto. Ahora precisamente estamos trabajando en un quinto libro que es un poco sobre justicia restaurativa y un poco sobre los procesos de inclusión, que era precisamente lo que acabo de comentar hace un ratito, ¿no? Como otras comunidades, como la comunidad penitenciaria, tienen como las mismas situaciones que vive la comunidad penitenciaria, y hablo de la pues, comunidad de personas con discapacidad, la comunidad de migrantes, la comunidad de, de de personas en conflicto con la ley. Y ahorita precisamente estábamos preparando un poco este trabajo, ¿no? Que es como una sensibilización para toda la sociedad, para esta misma ¿no? cosa como de respetar un poco incluso lo que dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Que pues que las personas así no sean vistas como objetos de caridad y de asistencia, ¿no? Sino que tienen derechos que están plasmados, ¿no? En la propia ley y que, bueno, pues eh, que estas personas se conviertan en sujetos de derecho y obligación, que tengan respeto a sus libertades fundamentales y sin discriminación. Entonces, pues estamos trabajando ahora un poquito en esto, ahora. Sí, y sí que, bueno, como tú siempre lo has dicho y creo que siempre te recuerdo con esta frase, que son las causas difíciles, ¿no? Sí, Siempre sí. creo que tu asociación trabaja con las causas difíciles. Pues sí, digo, finalmente la comunidad penitenciaria pues es el último eslabón de la cadena social y no es así como una causa muy taquillera, precisamente pues es gente que infringió la ley y dañó de alguna manera a la sociedad, pero bueno, pues nuestra propuesta es precisamente que pues no es a través
de mayores penas o mayores condenas, o no es a través de señalarlos como finalmente vamos a poder disminuir, ¿no?, el índice delictivo. Está más que probado, ¿no? Ha sido una constante que cada legislación de pronto promueve penas más largas y más largas y más largas, y finalmente no logran disminuir los índices delictivos, ¿no? Es cierto que el delito es multifactorial, pero no consideramos que de pronto sea el incremento en las penas o el señalarlo, o incluso, ¿no?, ahora en el estado de Yucatán traíamos esta iniciativa, ¿no?, con las diferentes cámaras empresariales, de buscar que el concepto de antecedentes penales se pudiese borrar ya, y que la gente pudiese acceder a un trabajo aún con los antecedentes penales, porque finalmente se vuelve pues mucho más complicado para ellos y no hablamos de inclusión. Entonces, sí es un trabajo de sensibilización con una causa que pues no es así muy taquillera en términos de empatía, ¿no? Yo creo que de todas las comunidades, donde generamos menos empatías, obviamente, con los presos o con los expresos, ¿no? Es fácil crear empatía con personas con capacidades diferentes, es fácil a lo mejor crear empatía con migrantes o con indígenas, pero con personas que están en conflicto con la ley, pues es complicado. Pero pues ahí están, y es una comunidad que desafortunadamente además se hace más grande. Entonces, pues esta necesidad también de buscar alternativas para poder hacer que la gente, que la sociedad tenga esta conciencia y poder trabajarlo, ¿no? Claro. ¿Y te has tapado con ese tipo de retos de gente que, bueno, sí te quiero ayudar, pero a la vez entra en conflicto conmigo mismo a lo que estoy ayudando? Sí, por supuesto. O sea, nosotros dentro del centro penitenciario, bueno, pues tenemos el programa de las personas de la tercera edad, que finalmente el hecho de estar viejitos ayudó muchísimo para poder trabajar con ellos, ¿no? Eh, no tocamos el punto de que esos viejitos cometieron algún delito, evidentemente, ¿no? Pero sí, cuando llega a ese punto de la ayuda hacia ellos, ahora precisamente nos costaba un poquito de trabajo. Cerraron los centros penitenciarios para sus familias, y pues se la estaban pasando complicada, y nosotros ahorita creamos pues una red de apoyo para ellos a través de despensas y de poderlos apoyar. Y sí ha costado trabajo, ¿no?, hacer esta conciencia, porque pues para la gente es, bueno, pues ellos se lo buscaron, ¿no?, y por eso están en la cárcel. Y este ejercicio de poder humanizarlo y romperlo, pues tiene su complicación. Finalmente, pues no son niños de la calle o no son mujeres, o finalmente son personas en un conflicto con la ley. Entonces sí. No es una causa muy popular, pero pues nosotros tratamos también, incluso eso fue la idea a través de los libros, ¿no?, de sensibilizar, ¿no?, a las personas. Y como comentaba hace un rato, o sea, a veces es muy sencillo juzgar, señalar, ¿no?, aprovechar un poco de cuando se habla del tema como para incluso pontificar y decir, bueno, nosotros somos buenos y ellos son los malos, ¿no? Y tratamos un poco de que esa brecha se acerque, ¿no?, haciendo conciencia de que hay que tener cuidado con esta parte del juicio, ¿no?, fundamentalmente, porque pues todos de alguna manera en términos de conductas desadaptadas alguna vez hemos hecho algo, ¿no? Claro. Y actualmente tengo entendido que estás haciendo ya más en forma proyectos productivos con el centro penitenciario, ¿no? Creo que hay uno que se llama IDEA. Efectivamente, sí. Ahorita lo que empezamos a trabajar con ellos es a través del arte. Empezamos o descubrimos que pues algo que tienen mucho en el centro penitenciario pues es tiempo. Entonces empezamos a desarrollar con ellos trabajo que pueda convertirse en un concepto que se llama arte penitenciario. Hay algunas otras cárceles ceresos, pues tanto en México como en el mundo, en donde los internos desarrollan un arte. Aquí en México el que más lo ha hecho es un señor que se llama Jorge Cueto, que es del hecho él lo volvió de ser una asociación civil, ahora es una SC, y se llama Prison Art. Y ellos tuvieron una idea muy interesante que fue, él
estuvo en Puente Grande muchos años y cuando sale ahí, pues obviamente es una cárcel inmensa de casi 8,000 internos y dentro de eso había una parte de gente que tatuaba. Entonces él lo que propuso fue que en lugar de tatuar piel humana, empezaran a tatuar cuero u otras, digamos, superficies, ¿no? Madera y eso lo empezó a convertir en bolsas, en zapatos, en tenis, y están haciendo cosas muy, muy interesantes y ese es su concepto. Nosotros ahora con ellos estamos trabajando básicamente dos cosas, toda la cuestión de madera, como hay gente que es ebanista, que lo puede hacer, y el urdido de las hamacas, pero ya con diseños, ¿no? Entonces estamos haciendo ahorita lo que conocemos como hamacas de diseño. Ahorita empezamos a sacar frutas, ellos desarrollaron pitayas, papaya, sandías, que sí, que tú las abres y parece una sandía, o parece una pitaya, o parece una papaya, pero ellos lo diseñaron y también las hamacas que tienen escudos o que tienen tu nombre, cosas así que ellos lo desarrollan con puntadas especiales y todo eso. Y esto pues le estamos dando un espacio. El ayuntamiento nos apoya, tenemos un espacio ahí juntito al Olimpo, en la tiendita del Olimpo, y ahí tenemos, en los bajos del Palacio Municipal, y ahí es donde estamos exponiendo y vendiendo el trabajo que hacen, ¿no? ¿Y cómo ha sido el trabajo de adaptarse a todo lo que venían haciendo en cuanto a la comercialización y demás promoción de estos productos con la pandemia? Reinventarse al principio, digo, toda esta historia maravillosa, sí, la veníamos desarrollando hacía como 9 meses. Cuando llega la pandemia, el cerezo se cierra, tiene como estos cierres paulatinos, ¿no? Marzo, abril, en mayo es donde se cierra completamente, o sea, de que no entra absolutamente nadie. Y entonces, pues hemos buscado maneras para hacerlo a través un poco de, pues, mensajes, a veces los pueden llevar a la dirección y desde ahí nos comunicamos con los artesanos, les damos los pedidos, les mandamos el dinero. Sí ha tenido que ser diferente y obviamente el proceso de comercialización se volvió un poquito más lento para hacerlo, ¿no? Hemos intentado desarrollarlo ahora a través de las redes y un poco, pues no es algo que me gusta mucho, pero sí un poco a través de la solidaridad, ¿no? Teniendo que usar como el pretexto o el argumento de, oigan, echémosle la mano porque se la están pasando difícil, porque no tienen ya visitas, pero vamos a hacer esto, que pues he de reconocer que no me gusta mucho porque no es inclusión, pero nosotros quisiéramos enfatizar mucho su trabajo, ¿no? Pero bueno, como para todos, ¿no? De pronto sí se empezó a volver muy complicado, ¿no? Porque finalmente lo que hacen, pues no es de primera necesidad. No, las hamacas son lindas, pero no, y están desarrollando otras cosas como cuadros y ese tipo de cosas, y esto en la página ahí del camino lo hemos estado promoviendo. ¿Y cómo es el trabajo de pagarles ya una vez que ustedes como asociación comercializan el producto? ¿Cómo es el trabajo interno para llegar? ¿Es un sueldo o cómo es? Estuvimos haciéndolo de dos maneras. La primera era un poco la conciencia de que tienen familia y que tienen un daño que reparar, que es la reparación del daño. Y las personas que son sentenciadas tienen, digamos que su sentencia se divide en 3. Los años o el tiempo que van a pasar en la cárcel, que es digamos que la pena corporal, pero también tienen una multa que el Estado determina por haber cometido un delito y finalmente tienen la reparación del daño. Si robaron, si mataron, si algún delito sexual, todos los delitos tienen una tasa, digamos, ¿no? Que determina el juez y que se fija un monto para la reparación del daño. Esto se hace muy importante porque si ellos quieren acceder a libertad condicional o a reducir su sentencia, se vuelve una condición sine qua non, o sea, forzosa, que ellos tengan que reparar el daño. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos es tratar de darles los recursos o darle el trabajo, pero sin perder de vista sus dos como prioridades. Uno, que es la reparación del daño, que tienen que reparar el daño, y dos, que tienen que apoyar a sus familias. Entonces, nosotros
empezamos a buscar mecanismos para poder apoyar a sus familias home office. Sí. Empezamos a buscar estrategias para apoyar a sus familias a través de despensas. Hay una parte del dinero que se les hace, no los podemos obligar, pero sí se hace conciencia de que tienen que ir juntando para la reparación del daño, y una tercera parte de lo que ellos están recibiendo ya como tal, ¿no? Después de hacer todo este proceso de comercialización de su producto. Nosotros como asociación lo que buscamos es que el producto se compre, y que es también lo que ellos saben, se compre por la calidad del producto, no como un acto de caridad. Nosotros no vendemos, ¿no? Su miseria, ¿no? Sino su producto. Ese es un poco el objetivo. Y tratamos de que la calidad de su producto sea lo mejor posible en términos de lo que ellos hagan, ¿no? Hay productos que sí debo decirte que no se aceptan, ¿no? Hay cierto como control de calidad y hay cosas que de pronto dices, ay, pues está muy feo, ¿no? Y no, un poco intentando eso, ¿no? Que ellos mismos no se victimicen en términos de, oigan, pues que yo estoy fregadito porque estoy aquí en la cárcel. Bueno, pues sí, pero puedes mejorar lo que estás haciendo, tu trabajo, ¿no? Y más que es una cuestión, en el caso de los artesanos, pues cosas que, hay cosas que salen y son buenísimas, ¿no? Y nos ha dado mucho gusto ver que si los presionamos realmente pueden mejorar muchísimo su calidad. Hace unos meses sacaban una línea de gallinitas para poner huevos, que fue una cosa espectacular, porque sí tuvieron muchísima demanda y de eso mismo estuvieron creando otras cosas, y pues ahora es ya un producto muy bueno, ¿no? Que lo han tenido ya de línea, ¿no? Okay. Me gustaría darle la palabra a Salvador, lo veo muy callado, muy pensativo. Bueno, Salvador tiene unas posgrados en inclusión, ¿no es así, Salvador? Okay. En educación especial. Sí, pero y eso me lleva a otra cosa. Bueno, a ver si me escucho bien, porque ya también mi internet estaba un poco malo. Pero oye, y en cuanto a sensibilización a la comunidad, aparte de los libros, porque bueno, hay que aceptar que la gente no lee, ¿cuál otro mecanismo hay? O sea, ferias, escuelas, en redes sociales, ¿cómo pueden acceder a algún centro de trabajo a que ustedes lleven sensibilización para la inclusión y bueno, todo lo que estén haciendo, ¿no? Para poder conseguir, porque a lo mejor en el trabajo logramos sensibilizar un poco, pero llegar a la comunidad es un poquito complejo también, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que han utilizado? Básicamente redes sociales y sí, un poco la parte esta de los libros, porque finalmente a través de ellos hemos podido acceder a universidades, a cámaras, a escuelas, ¿no? Un poco a través de estas charlas, de estas conferencias, donde lo que buscamos pues es precisamente, ahora me quedo pensando si es sensibilizar, que creo que puede ser una parte, ¿no? Porque lo que hacemos es mostrar a la comunidad. Es como la primera etapa. Antes de llegar a un proceso de sensibilización, tenemos que platicarles de qué se trata o cómo viven. Es algo así como, ¿qué pasa después de la sentencia? Porque la gente se queda como pensando, ya está en la cárcel. Ya, bendito Dios, y si cometió algo malo, e incluso esta expresión de que se pudra en la cárcel, ¿no? Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es decir, la gente vive ahí en la cárcel, es un ser humano, ¿no? Que continúa su vida, ¿no? Y pues digamos que ha sido mucho a través de los libros, de los artículos que salen con cierta frecuencia, las redes, es como la fuerte. Ciertamente que ahora que lo dices, igual puede ser una asignatura donde nos falta desarrollar más cosas para sensibilizar. Sí, claro, ¿no? Y deja que nos dejen salir a la calle, pues, van a tener un espacio siempre en todas las actividades que hagamos, si quieren utilizarlo, porque nosotros, bueno, cuidado al ambiente se puso de moda ahorita, ¿no? Pero antes a nadie le importaba. Y como la gente no va a donde está la información, tuvimos que llevar la información a donde está la gente. Al Parque Centenario, nos quedamos con las ganas de hacer en el Animaya, parques de todos lados, andábamos haciendo ferias ambientales, ¿no? Entonces, ¿y es la mejor estrategia que nos funcionó?
¿sí? Porque sí, la gente no va. La verdad es que no va, no le gusta leer, no todos, ¿no? Pero la mayoría no somos un país lector, ese es un hecho. Pero lo que podamos ayudarlos, por supuesto, está en nuestras redes sociales también para crecerlo, y este es un momento crucial porque hay que hacer sinergias. Y la inclusión es la mejor herramienta para la sustentabilidad. Y bueno, tomen en consideración eso. ¿Han hecho algún evento? ¿Han participado en las ferias de inclusión o en las ferias estas que ha habido de readaptación? Sí, por supuesto. De hecho, nosotros trabajamos con el PARCEI, que ahora, bueno, ahora era el Patronato para la Reinserción, y que ahora es la Dirección de Servicios Postpenales, y con ellos hemos trabajado. Trabajamos también en la feria de Ixmiquil. Del año pasado tuvimos un stand allá, y hay dos eventos que se hacen anuales. Uno que efectivamente es la Feria de Inclusión, y el otro es uno que se llama el Congreso de Nelson Mandela, o el Congreso Nelson Mandela. En ese congreso hemos participado, es un congreso a nivel nacional, donde se presentan los avances que las asociaciones como la nuestra han hecho en diferentes aspectos, y donde, bueno, buscamos hacer estos colectivos para apoyar, para empujar un poco algunas leyes, como esta ley de amnistía de la que hablaba al principio. Y bueno, ya siendo objetivos, tienes toda la razón, se han hecho leyes para acceso a personas con alguna capacidad diferente, discapacidad, minusvalía, como le quieran decir. Ha habido para niños, hay para personas de tercera edad, pero sí, prácticamente tu causa es la olvidada. Y eso habla mucho, de que hay que echarle más ganas, pero yo lo sigo diciendo, hay que romper la palabra expresidiario, hay que romper la palabra discapacitado, hay que romper la palabra tercera edad, sino hay que medir a las personas por sus capacidades. Y que el mejor postor, el que tenga la mejor capacidad para un empleo, sea el que lo haga, ¿no? Que sea una competencia justa. Sí, claro, porque incluso nosotros a veces le decimos, ¿no?, a los empresarios, ¿cómo no sabes que a lo mejor te estás perdiendo un súper talento y que lo desperdicias porque tiene antecedentes penales, porque a lo mejor es migrante, porque tiene algún tipo de discapacidad? Por ejemplo, yo me he topado con gente brillantísima que son discapacitados auditivos, que me ha llamado muchísimo la atención. Es gente tan inteligente y que no tiene discapacidad auditiva. O estas personas que de pronto tienen esta origen indígena, y que también los discriminamos. Entonces, esta conciencia de saber cómo no sabes que a lo mejor dentro de toda esta gente, es chistoso porque los empresarios muchas veces se quejan de que la gente que contrata no se queda, tienen rotación alta de personal, pues son personas que o a veces les faltan mucho, o no son agradecidos. Y yo siempre digo, les puedo asegurar que tú le das una oportunidad a cualquiera de estas personas, de estas comunidades, y gente muy, muy agradecida, ¿no?, que van a apreciar mucho esta oportunidad, y que muchas veces tienen talentos que ni siquiera te imaginas, ¿no?, que por prejuicio te los estás perdiendo. Oye, y bueno, yo supongo, tú como psicólogo les haces el test para ver sus inteligencias y capacidades y hacia qué tipo de oficio podrían ir. Sí, claro, por supuesto, sí. Digo, finalmente se les trata, pues, como cualquiera, ¿no? Se hacen, no solamente el de inteligencia, sino de habilidades, de capacidades, de aptitudes. Se trata de entender, en el caso de las personas que tienen antecedentes penales, que es una circunstancia, que es un momento, que lo que hicieron no los define. O sea, son personas que cometieron un delito, pero eso no podemos decir que los define para siempre, ¿no?
Mucho Claro. más cuando de pronto ya hicieron este pago a la sociedad, cumplieron una condena, sino qué sentido tendría la cárcel, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros siempre decimos? Es injusto, ¿no?, perpetuar la condena. La ley dice que una persona que roba, por ejemplo, tiene una sentencia de 2 a 8 años, dependiendo de lo que robó. Bueno, vamos a pensar que el juez determinó en su sabiduría que eso que hizo tiene que hacer 6 años de cárcel. Y la persona cumplió sus 6 años de cárcel. Y cuando sale, lo discriminamos porque tiene antecedentes penales. Entonces, de pronto, a veces la reflexión es ¿para qué salió? O todavía peor, ¿para qué lo metimos a la cárcel? Si de cualquier caso no lo hubiéramos metido y se queda fuera y nada más nos damos trabajo. Pero si ya cumplió con la ley, con la sociedad, si ya pagó su culpa, pues debería de ser borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero si no le damos oportunidades, pues viene esta reflexión. Uno, ¿para qué salió? Y todavía aún peor, ¿para qué lo metimos? Sí, sí, yo creo que también hay, aparte de este proyecto que lo que nos estás contando, hay uno que tienes, pero con comunidades indígenas, ¿no? Así es. Es esta misma idea el proyecto de las comunidades penitenciarias se llama Imagina, y el proyecto de las comunidades ideas se llama IDEA. Esto lo comenzamos a desarrollar en la comunidad de Tijosuco, buscando básicamente crear una diferencia, en este caso, en términos de inclusión, entre lo que es arte y lo que es artesanía. Voy a ponerles un ejemplo, creo que eso va a ser muy claro. Cuando nosotros comenzamos a trabajar con ellos, porque finalmente hay gente que estaba trabajando barro, madera, en la comunidad de Tijosuco hay gente que trabaja el bejuque o el bejuquillo, la palma, y que con ellos hacen cosas. Bueno, había una persona que trabajaba, bueno, que visitamos allá, que hacía pies de barro, eran cabezas de pacal, que es un dios maya, que las vendía en ciencia. Entonces, él hacía, no sé, 50 cabecitas de pacal y las metía, las horneaba, las pintaba, ¿no? Y luego iban a recogerlas y se las llevaban a vender. Por esas 50 cabezas de pacal, vamos a pensar, le pagaban 10,000 pesos. Una vez que estaba yo ahí, que lo que estaba haciendo, entré a su taller y en la parte de atrás de donde él horneaba, habían unas como mestizonas o mestizas, gordas, no sé, tipo botero, o sea, como las figuras de botero, que estaban torteando. No estaban pintadas, nada más las había hecho. Cuando las empecé a observar, me llamó mucho la atención que el señor llegó y me dijo, como disculpándose, hombre, pues a veces me queda un poco de barro y pues ya ve, cositas que a uno se le van ocurriendo. Y yo le explicaba, todo esto que tú haces, estas cabecitas de pacal, estas son artesanías. Esto que estás haciendo, que tiene estas características tan particulares y que son objetos únicos, esto es arte. Y lo que nosotros buscamos desarrollar con ellos es arte indígena, que tienen características muy peculiares, y ahí en Tijuana nos encontramos con una comunidad muy singular, porque resulta que cuando vino todo el proceso de colonización, hubieron comunidades mayas que se aislaron y no tuvieron mestizaje. Una de estas comunidades, o las más antiguas, e incluso de donde se desarrolló toda la guerra de Tijosuco, son ellos. Entonces, características tanto físicas como genéticas, pues son de veras muy puras. Y lo que ellos hacen es
yo creo que lo más parecido a los mayas originarios, en la concepción que tienen. Ahora empezamos a desarrollar un trabajo con niños. Llevamos a algunos pintores para que hicieran como pequeñas estancias, hacen allá en la comunidad de Ticosuco, y les enseñan a los niños a pintar o a esculpir o a desarrollar fotografía o cosas. Hay un sinfín de anécdotas de cosas que nos han sucedido en el proceso de desarrollarlo, ¿no? Porque es sorprendente la capacidad de los niños para poder asumir lo que les están enseñando, pero al mismo tiempo sacar su cultura. Por ejemplo, nos pasaba algo nos pasó una vez algo muy simpático. Uno de los tutores que fue a enseñarles, les enseñó combinación de colores con los colores primarios. Y de pronto uno de los chicos que estaba pintando ahí se acerca y le muestra su dibujo. Y él me contaba, ¿no? Alberto, el azul que este muchacho me muestra en la combinación de los colores que él hace, es un azul que yo nunca había visto. O sea, es un azul muy particular que cuando él se pone a investigar, encuentra que ese azul en particular se ha visto en algunos niveles de construcciones mayas. En ¿Cómo códices, llegó ¿no? a eso? Ajá, incluso está en Cabá, está en Palenque, algunos, pero él lo veía en fotografías y decía, mira, este es el azul que me mostró el niño. ¿Cómo llegó a ese tono? Pues es genética, ¿no? Claro. Y así hay otros que están haciendo bordado también muy bonito, y en fin, estamos buscando con ellos desarrollar ese arte y que pueda ser también el mismo proceso, ¿no? De poderlo comercializar en precios justos, hacer comercio justo con ellos, y bueno, parte de la inclusión. Claro. Que en el caso de la comunidad indígena, pues es que lo dejen de ver como artesanía y se pueda convertir en arte. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque hay una pregunta de lo que estábamos hablando antes de hablar de las comunidades, que Omar Ruiz te pregunta si las familias participan en este proceso o únicamente los internos o la asociación. Ya le pregunté a qué proceso se refería y me dice que al proceso de productos creados al interior. Sí, de hecho las familias participan porque las familias son las que les llevan la materia prima. O sea, parte de nosotros les entregamos la cantidad en la que se comercializó su producto. Ellos tienen la responsabilidad de sacar su ganancia y volver a invertir para volver a hacerlo. Y esta parte la hacen las familias. Ellos les compran, digamos, en el caso de las hamacas, pues les compran los hilos, en la parte de las artesanías que hacen de madera, pues la madera, todo lo que es la materia prima, y las familias se encargan de llevarse. Sí, sí, porque es como estar trabajando, ¿no? Solamente que pues tu lugar de trabajo es el centro penitenciario, ¿no? Exactamente, y la tarea de la asociación pues, es apoyarlos en el proceso de comercialización. Sí, que justo ese proceso de comercialización fue el que se vio afectado porque, bueno, yo recuerdo que los domingos, pues era para mucha gente, incluso iba a comprar, ¿no? Mucha gente no iba a visitar, iba a comprar. Entraba a comprar. Y pues eso ahorita se quedó pausado y sí habrá afectado a muchas familias. Sí, desafortunadamente sí. Sí. Ahora es que nosotros estamos como tratando de apoyarlos con despensas y cosas así, pero sí, la realidad es que sí se han visto afectados. Y yo creo que mucha gente ignora qué tanto se puede conseguir en un centro penitenciario, ¿no? Y lo podemos ahorita comentar rápidamente, ¿no? Desde muebles, o sea, ahí hay carpintería. Sí, así es, hay carpintería, hay hamacas, piñatas. Esta parte de las piñatas es algo que se ha desarrollado mucho, porque como comentaba hace un rato, tienen tiempo, entonces sí, de verdad, y hay gente que es extremadamente hábil, ¿no? Te pueden hacer una piñata de ti mismo si quieres. O sea, es tremendamente creativo lo que hacen, ¿no?
hay artesanías en madera, hacen también tejidos, hacen cosas en tela, con tejido, hay un sinfín de cosas. Sí, sí, justo yo tengo un cuadro precioso por ahí. Sí, sí hacen cuadros, hacen sillones, hacen silletas de las de hamaca, sí, cuadros de diferentes tamaños, con diferentes características. Incluso encuadran también, de pronto tú llevas tu foto o llevas algo y ellos te lo hacen de alguna manera en particular. Sí, y creo que es toda pues una pena, ¿no? Que ahorita no hay ese mecanismo de comercializar fácilmente todo lo que ahí se produce y ahí, como tú bien dices, ¿no? Pues si hay tiempo, pues hay muchos productos, imagino que asentados. Sí, desafortunadamente, bueno, ellos los han ido tratando de sacar con sus familias, pero sí, sí ha sido complicado. La realidad es que sí, como a todos, definitivamente que esta pandemia les ha venido a cambiar, aunque también, pues también ha venido como a obligarnos a buscar, a reinventarnos, ¿no? A buscar otras estrategias, otras formas para poder, en este caso, digitalizar. ¿Y qué planes tiene la asociación para un futuro? Bueno, en la cuestión penitenciaria, nuestra intención es consolidar, ¿no? Ya trabajamos con personas de la tercera edad, ahorita pues en esta cuestión de la comercialización, y por ahí traíamos el proyecto de trabajar con un grupo de personas que tienen sentencias muy largas. Nosotros le decíamos el club de los 40, que son personas que tienen alrededor de 40 años de edad, con sentencias de 40 años o más. Entonces son personas que tienen la vida entera, o sea, saben que se van a quedar toda la vida ahí en el cerezo. Entonces, bueno, nuestra idea es que con ellos creemos un programa de emprendimiento social para que ellos puedan de alguna manera sentirse vivos y mantenerse ahí. Desafortunadamente, pues el club se ha hecho bastante más grande de lo que quisiéramos. Hay bastantes más personas que están en esta condición y que ese es como el proyecto. Más el proyecto que quisiéramos hacer con las familias. Ahora contactó un colectivo latinoamericano que trabaja con los hijos de las personas que están en los penitenciarios. Y lo que ellos buscan es romper con la cadena, ¿no? Normalmente los hijos de personas que estuvieron o que están dentro de un centro penitenciario tienen mucho más riesgo de cometer acciones delictivas porque son niños o adolescentes que han entrado a la cárcel y que le perdieron el miedo, porque muchos de ellos crecieron o crecen en este ambiente. Entonces, bajo el esquema de que tú no cometes un delito porque le tienes miedo a la cárcel, porque tú no quieres llegar a la cárcel, pues se rompe. Porque si además para ti la cárcel es un lugar amigable, pues no hay ningún problema que yo cometa ningún delito, porque voy a llegar a un lugar incluso que conozco. Entonces, cuando se observa esto, empiezas a tratar de buscar trabajar con estos chicos precisamente para romper este proceso. Entonces, bueno, esos son como los proyectos de corto plazo y más esta parte de impulsar toda esta ley de amnistía que desafortunadamente aquí en Yucatán no ha avanzado nada. Nuestros legisladores andan en esa parte como muy perezosos o muy entretenidos en pleitos. Que esta parte en particular no la han logrado lograr porque es una ley que cada estado tiene que ajustar a sus características y no. Entonces, parte de lo que nosotros queríamos era impulsar en la agenda legislativa del año, pues que lo pudieran poner en su agenda para poderlo avanzar. Ok, muy bien. Entonces, hay diferentes, o sea, como tú como asociación, no trabajas con todos las comunidades que hay en el centro penitenciario, ¿no? Son como muy específicas y poco a poco has ido avanzando. ¿Es así? Sí, claro, por supuesto. Es un elefante que hay que comerse a mordidas.
porque sí, es una cosa muy grande y muy compleja. Y creo que parte de lo que hemos logrado hacer es precisamente, como bien dices, dividir en comunidades que tienen necesidades distintas, ¿no? La comunidad de gente, de adultos mayores, que la comunidad a lo mejor de personas que tienen sentencias muy largas, que incluso por ahí nos quedaba un tema que era el jóvenes. También hay una comunidad bastante grande de menores de 25 años que ahí están, y algunos de ellos ya con sentencias también muy largas. Pero bueno, eso también es otro tema, ¿no? Sí, y justo yo creo que uno de los trabajos que tú más has desarrollado, ¿no? El como que dividir estas comunidades y ver qué líneas de acción son las que se pueden hacer dependiendo a la situación en la que se encuentran, ¿no? Sí, por supuesto, porque cada uno tiene necesidades totalmente diferentes. La parte de los abuelitos penitenciarios, pues es un tema mucho más asistencial, es llevarles comida, ropa, despensa, medicamentos, es gente mayor, ¿no? Pero gente mayor en desamparo. Además, porque ciertamente en muchas situaciones sus familias toman el cerezo como un asilo. Entonces ahí se quedan, ¿no? Y están desamparados. Entonces, pues tratamos de que algunos de ellos incluso ya sabemos que no van a salir vivos. Por ejemplo, es gente mayor de 65, 70 años, que todavía le quedan 10, 20 años de experiencia, que es complicado, ¿no? Con ellos en particular, tratamos de ver si les pueden dar reducciones humanitarias, ¿no? Para que puedan irse a su casa. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ya casi estamos llegando a los últimos minutos de esta hora. No sé si, Salvador, quieras preguntarle algo a Beto, un mismo comentario. Pues bueno, yo creo que sería interesante dentro de la parte que ustedes hacen, y ahí vamos a ir de metiches, ya sabes, yo siempre metiche. Sería bueno meter capacitación para el trabajo formalizante. Certificaciones de herrería, carpintería, cualquier cosa de esas. Tenemos algunos contactos que podrían apoyarnos, el mismo el municipio, para que también ya tengan una certificación y facilitarles un poco el encontrar un trabajo digno, ¿no? Sí, ya una certificación del FTPS, a lo mejor una del CONOCER, y sería cosa de trabajarlo, a ver cuáles podrían ser las que tuvieran mayor pertinencia, ¿no? Wow, pues sí, estaría extraordinario. Sí, nos encantaría. Entendemos que ello, bueno, lo que nos han dicho es que el proceso de apertura, de alguna manera, del centro penitenciario, también va a ser por escalas. Si no nos sorprende otro rebrote de la pandemia. Ellos calculaban poder abrir en el mes de noviembre la parte de las visitas de sus familiares, más o menos por ahí del mes de enero, ya la parte de todos los maestros que entran de secundaria abierta, de prepa abierta, de las diferentes escuelas de CONALEP que vamos. Y finalmente, como por ahí del mes de febrero, pues poder entrar ya todas las asociaciones que trabajamos ahí, ¿no? Ahí yo creo que estaría extraordinario poder proponer el que pudiesen ingresar personas para darles certificaciones, tanto de conocer como de la Secretaría del Trabajo. Pues me parece fabuloso. Es un compromiso, por lo menos, ya cuando se acerquen las fechas lo podemos ir caminando. Tú más que nadie sabe qué tipo de perfiles pueden tener y buscarle un perfil adecuado para darles una certificación para que puedan, si no integrarse a una empresa, pues volverse emprendedores, ¿no? De algún proyecto personal. Sí, esa es la idea y estaría extraordinario. Pues ahí está un compromiso. Ya volví a comprometer a Flor. Ni modo, Flor. Cada programa ya le voy a llamar a esto viernes de comprometerme. Muy bien, pues ya vamos a cerrar, ya estamos en los últimos minutos y antes de terminar, a mí me gustaría hacer pues una invitación abierta a quienes nos están viendo o quienes nos van a ver más adelante.
alguien que se vaya a topar con esto de casualidad, pues invitar a hacer un voluntariado. Primero dense la oportunidad, si tienen algún estigma de pensamiento, un constructo de pensamiento en cuanto a esta causa difícil. Yo sé que hay, como dijimos al principio, nos encantaría hacer voluntariado con niños, pues adultos mayores en algún asilo y demás, pero dense la oportunidad, claro, cuando todo esto pasa. Incluso también ahorita se puede hacer voluntariado de forma como home office, pero también se puede hacer voluntariado. Entonces yo les invitaría a que se acerquen a la Asociación de Beto, pueden buscarlo en Facebook, Camino que va de regreso. ¿Por qué les digo eso? Porque fue algo que yo misma hice. Yo buscaba hacer voluntariado con el centro penitenciario, pero pues lo único que me encontraba o me topaba eran organizaciones religiosas, se me fue la palabra, religiosas, ARs, y pues no, o sea, no era lo que yo buscaba o quería o conectaba, X o Y razón personal, hasta que me encontré con esta asociación maravillosa que no sabía, no pensaba, no pasaba por mi mente que pudiera existir, y la forma en la que, bueno, ya más adelante también les invito a que investiguen un poco más sobre cómo se funde la asociación, sobre la historia de Beto, que están en los libros, etcétera, y pues se van a encantar y se van a conectar muchísimo más con la causa. Entonces, pues yo les invito a que se animen a hacer voluntariado, puede ser ya en estos tiempos o cuando ya todo regresa a la normalidad. Y pues ya, muy buenas noches, Beto, muchas buenas noches, Salvador, buenas noches a todos los que nos ven. Nos vemos el próximo viernes. Antes de terminar, pues no sé, Beto, si quieres dar un último mensaje. No, pues muchísimas gracias por la invitación y básicamente por la oportunidad, ¿no? Pues sensibilizar y de que la gente conozca y sepa acerca de la comunidad penitenciaria, de Camino que va de regreso, de lo que estamos haciendo. Y bueno, pues la invitación está abierta para todos los que quieran participar. Fabuloso. Yo me encargo de conseguir la cita con el presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables del municipio. Chévere, muchas gracias. Ese es mi compromiso. Bueno, muchísimas gracias a todos, nos vemos la próxima semana y aprovechen porque a lo mejor nos regresan a la ley seca la próxima semana. Hasta luego. Dios.